que sí. De vuelta en Tolerancia Cero, presentamos a nuestro invitado, el candidato presidencial, Andrés Velasco. Andrés, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por el convite, Matías. Lo invitamos a ver esta nota, a ustedes también, y vuelta a la mesa. Las primarias son un camino sin retorno. Es una primaria que es de papel. Un desembarco que se ha mantenido entre cuatro paredes, secretismo en torno a Bachelet que tiene ansiosos a más de alguien en la concertación. Así las cosas, ¿cuál es el real protagonismo de los partidos políticos en la campaña? Hay algunos que comienzan a desesperarse. Yo creo que los partidos siempre tienen que jugar un rol importante en lo que son las definiciones programáticas, en lo que tiene que ver con la forma en cómo enfrentar los procesos de campaña. Libertad total para que Michelle Bachelet defina quiénes conforman su equipo de campaña. Lo más importante de todo, a mi juicio, es que su programa sintonice con las demandas del pueblo de hoy. Ante el liderazgo indiscutible de Bachelet en las encuestas, surgen los cuestionamientos hacia la real competitividad de las primarias del conglomerado. Es una primaria que es de papel. Las primarias son un camino sin retorno. Por primera vez en la historia de Chile vamos a tener una ley de primaria. De postularse, uno de los contendores de Bachelet sería su exministro de Hacienda, el independiente Andrés Velasco, que ha buscado marcar diferencias con la expresidenta. No entiendo su lógica, más bien él quiere influir en la agenda, en los temas que se ponen y cómo se ponen los temas. En su carrera presidencial, el economista ha ido más allá. En Tolerancia Cero denunció malas prácticas en la concertación, apuntando al senador Guido Girardi como líder del clientelismo. Aún así, participará en las primarias del bloque opositor. Y a mí me parece bien que quienes tengan un punto de vista, aunque uno discrepe de él, concursen y se sometan al escrutinio ciudadano y vean cuánto pesa en su vida la sociedad. Que me llama poderosamente la atención que él quiera ser candidato de una coalición a la que él acusa de corrupta. Y como en toda elección uno puede perder o ganar, quiere decir que él va a terminar apoyando a una coalición que él acusa de corrupción. Fernando Villegas tiene la palabra para partir. ¿Cómo está, candidato Velasco? ¿Cómo está, don Fernando Villegas? Tenía una lista de preguntas igual que mis colegas, pero me comprometí con unos amigos, con los que hice en el viernes, uno de los cuales es velasquista, hacerle la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que hemos estado viendo. De la sección Me dijeron, dígale al candidato Velasco que a título de qué él participa en un evento, las primarias, que es, voy a repetir las palabras de ellos, una farsa con unos señores corales que se dedican a eliminar toda posibilidad de debate, que andan retando a quienes quieren que los debates se produzcan o haya más debate, que pretenden convertir simplemente el evento en un show de legitimación democrática de una situación que está comprometida, que está decidida y que no tiene mayor vuelta. Y Velasco, por lo tanto, me decían, va a ir a prestar su credibilidad para darle credibilidad también a este evento que no tiene sentido. ¿Por qué no va sencillamente, ya que cree en sus ideas y que quiere purificar la política, y más o menos lo que dijeron algunos ahí, ¿por qué no va simplemente a primera vuelta? Pues, ¿por qué no va y ahí ve cómo lo acompaña, no lo acompaña la gente y hasta dónde lo acompaña? ¿Por qué se suma a las primarias? Porque yo creo, Fernando, que a Chile le hace bien tener una alianza de centro-izquierda moderna. Y esa alianza tiene que cambiar, y no va a cambiar ni en un cónclave, ni en un evento partidista, ni en un hotel con las puertas y las ventanas cerradas. Va a cambiar en una elección. En este caso, una elección primaria, en que haya mucha gente, y aprovecho de pedir a la gente que ojalá vaya y vote el 30 de junio, y esa renovación espero ocurra de cara a la gente. Ahora, yo entiendo que es importante que la primaria tenga reglas que sean buenas, y aprovecho de decir que la ley de primaria que hoy día tenemos es una mala ley. Hay una ley express que el gobierno mandó al Congreso para tratar de arreglar el problema, que no arregla el problema, pero si tenemos una primaria en que la gente tenga un padrón único, una cédula única, que no haya temor a que la gente le miren el voto, que se pueda votar con confianza, creo que esa es la ocasión de hacer los cambios que esa alianza de centro-izquierda necesita. ¿Y qué cambio va a producir el solo hecho que usted participe, candidato Velasco? O sea, ¿por qué habría de cambiar solo porque usted asoma su carita por ahí y es uno del ticket, digámoslo así? ¿En qué va a cambiar?
No va a cambiar porque yo asome la carita, Fernando. Entonces, ¿por cómo? Va a cambiar porque ojalá que 1 millón o 2 millones o 3 millones de personas vayan, saquen su lápiz y voten y digan me gusta esta propuesta. Pero eso no va a pasar, no van a ir 3 millones de personas a votar en esas primarias. Ojalá que sean 2, No, que pero sea es 1. que seamos realistas. Va a ir una cantidad de X. Pongamos 100.000 por ser a usted. Le vamos a dar ese. Por ser a usted son 100.000, 200.000. ¿Tú recuerdas cuánta gente votó en la primaria Andrés Saldívar con Ricardo Lagos? Sí, pero bueno. ¿Por qué el hecho de que vayas de candidato va a producir un cambio? Si esta coalición, sigo tus primeras palabras, te estoy tuteando porque en realidad nos conocemos de tiempo. ¿Por qué esta coalición que tú mismo calificas de corrupta, una coalición que se aferra con dientes y uñas a la falda de Michelle Bachelet para devolver al poder, que no ha presentado ninguna idea, estoy citando a los que critican la concertación? ¿Por qué el hecho de estar, vuelvo a repetir, en la lista de los candidatos, sin poder hacer todos los debates que se quisieran, siguiendo los lineamientos que les imponen todos los días los representantes aquí en la tierra de Michelle Bachelet? ¿Por qué va a cambiar? O sea, también podría ir yo entonces candidato, a ver si cambia. Podríamos ir todos nosotros. ¿Por qué va a cambiar? ¿Qué efecto va a producir tu candidatura? Podrían ir todos ustedes y ojalá que se anime alguno de ustedes. No, de Fernando, candidatos digo. No ¿cómo hacemos los cambios en democracia? Los cambios en democracia se hacen parándose sobre un cajón de manzanas y diciendo, estas son mis ideas, contrastándolos con las ideas de otros y que al fin de cuentas la gente vaya y vote. Pero eso podría ser en la primera vuelta también, ¿eh? No, el efecto de justamente, pero Matías, tenemos un sistema político que a mí no me gusta en particular y me encantaría cambiar y podemos hablar de eso, que le da primacía a 2 grandes bloques. Y me parecería un acto de irresponsabilidad política total dejarle la primacía en el bloque de centro-izquierda que gobernó a Chile 20 años, aquellos que gobernaron por 20 años y que hoy día no tienen ideas y donde además se han instalado muchas malas prácticas. La única manera en democracia de cambiar eso, porque estamos en democracia, es mediante el diálogo, mediante las propuestas y mediante las elecciones. Y ganándolas. Eso hoy día se llama primaria. Bueno, la frase última, pero una frase, no sé si dejarla pasar, pero una frase muy fuerte, dejársela a los que gobernaron 20 años y hoy no tienen ideas. No excluyó explícitamente a Michelle Bachelet en eso. Hoy vuelve, ella ya gobernó. ¿Ella no tiene ideas a su juicio? El entorno de esa candidatura es el entorno de la gente que estuvo 20 años en el poder, 25 años en el poder. Estuvimos. Y yo creo, no, yo fui ministro y no lo niego, pero no soy la primera persona pero plural. Fernando, hay una diferencia muy importante. Mi candidatura es independiente. El ministro de Hacienda anterior. Mi candidatura es independiente. Yo nunca tuve máquina, nunca tuve micros, nunca carría gente y nunca me dediqué a la labor de repartir pegas en un gabinete. Pero Andrés, fuiste el ministro más poderoso de Michelle Bachelet, un ministro que cuando toda la concertación quiso sacar, Michelle Bachelet te apoyó y da la impresión ahora de que tú estás en una carrera, tal como estaba Marco Enrique, que vino aquí la semana pasada, por ver quién es el segundo, porque el contendor es Michelle Bachelet. Y al final, el destino tuyo en las primarias en gran parte depende de cómo te plantas frente a Michelle Bachelet. Entonces a mí me gustaría saber qué tipo de dudas tienes tú sobre la capacidad que tiene Michelle Bachelet de ser presidenta. ¿Qué le preguntarías tú a ella y cómo te vas a marcar tú la diferencia con ella? Mis dudas, Cristian, son respecto al entorno político de esa candidatura. Cuando uno ve que, por es lo ejemplo, mismo que dice la Alianza en todo caso. No, es muy distinto. La Alianza ha hecho una crítica que a mí me parece un ejemplo más de las malas prácticas. Por ejemplo, cuando se ataca a Michelle Bachelet, en el caso del terremoto, cuando todos sabemos que el problema en el terremoto estuvo en los organismos técnicos que le dieron a las autoridades políticas información errónea, lo que la Alianza está haciendo es un ejemplo más de las malas prácticas. Así que marca una diferencia muy grande. Está diciendo, y yo deduzco de tus palabras que estás diciendo lo mismo, que es el entorno. Si es el entorno, tú pones en duda la capacidad de liderazgo de la persona. Claro. Porque ella también tenía un cierto entorno y te nombró a ti ministro de Hacienda. Por lo pronto no ha hablado esta vuelta para saber con quién se va a rodear. Pero me gustaría saber si tú pones en duda su liderazgo al final. No tiene ideas. Mira, yo veo lo que vemos todos. Veo como durante la última semana ya los presidentes de los partidos y los líderes de los partidos empezaron a exigir influencia aquí, el programa acá. Me parece mucho más sano que abramos las puertas a todas esas personas que en los últimos años no han estado representados en la política y de ahí van a venir los cambios que necesitamos. Y me parece que sencillamente ir a la primera vuelta. Tú me preguntabas, Fernando, ¿por qué no ir a la primera vuelta? Lo que pregunta la gente,
Tus amigos. Mis amigos. Tus amigos. ¿Por qué no va sencillamente a primera vuelta? Yo no soy amigo de manifestar Villegas y te pregunté y lo no se mismo. pone, en vez de poner la cabeza en la guillotina donde se la van a cortar y va a quedar sin hablar, guillotinado varios meses hasta la elección. A ver, primero que nada, tú me estás diciendo que la elección primaria es difícil, es cuesta arriba. Claro que es difícil, es cuesta arriba, y créeme que lo sé y lo tengo muy claro. Pero que sea difícil no debe ser un impedimento para participar. ¿Por qué? Porque me parece que esa es la manera de llevar a cabo los cambios. Una persona No que me entendiste bien. Esa gente no dice que sea difícil. Eso no sería nada. Toda competencia puede ser. Dicen que es una falsa competencia, que no es difícil, sino que es un tongo. Y que al participar tú estás legitimando un tongo. No dicen que sea difícil ganar. Dicen que simplemente está hecho de tal manera y son tales las condiciones actuales que participar es sencillamente, digamos, prestarse a una... Podría probarse que no. Fernando, déjeme decirlo con toda claridad. Yo creo que afirmar que una primaria en la cual los chilenos van a poder ir y chilenas a votar con un papel y un lápiz y decir me gusta este candidato o el otro, dar por sentado que es un tongo, me parece una falta de respeto a esos cientos de miles, ojalá millones que van a ir. La ley de primaria es imperfecta, la podemos mejorar, pero decir que una elección en la cual la gente puede ir y opinar, cosa que nunca ha ocurrido en la historia de Chile, de por sí y sin llegar mayores antecedentes un tongo, realmente no lo creo. Voy a explicar por qué es un tongo, porque si no me estás dejando colgado así como el malo de la película. Digo que es un tongo, como dicen muchas personas, porque la ventaja estadística de la candidata Bachelet es tal y las condiciones que se han ido poniendo para esta supuesta carrera son tales que en definitiva las posibilidades de siquiera, no digamos de ganar, sino que de hacer un papel competitivo para ti y para los demás son iguales a cero. Por esa razón dicen que es un tongo. Por esa razón, no por la gente, no metamos a la gente. La gente va a ir con toda su mejor voluntad a votar, pero todos sabemos que no van a ir 3 millones de personas a quizás generar alguna diferencia. No van a ir. Fernando, yo no sé cuánta gente va a ir, ojalá que vaya mucha gente. En el caso de Saldívar con Lagos, ¿cuándo fue? El año 99, votaron 1,5 millones de personas. El punto es que la diferencia estadística de las encuestas, porque ojo, estamos hablando de encuestas, no pueden ser nunca una razón para no hacer una elección, porque las estadísticas son las estadísticas, las encuestas son las encuestas y las elecciones son las elecciones. Y en democracia, la manera como tiene la gente de manifestar su parecer es ir y votar. Y obviamente el hecho de que una persona lleve la delantera y que duda cabe que Michelle Bachelet tiene una ventaja en las encuestas, no puede ser motivo alguno para que, digamos, no se haga la elección. No, sino, ojo, es además exactamente... Ojo, es además lo que está diciendo... La gente no está diciendo que no participes en una elección, termino al tiro. La gente está diciendo que participes en la otra elección. Ojo, mira, no confundamos las cosas. Es lo mismo que está diciendo Fernando, el ministro Longueira, cuando dice, bueno, ¿y para qué la derecha va a hacer una primaria? Yo creo que, obviamente es un problema de la derecha, yo creo que es bueno que la derecha haga una primaria. Mira, esto es igual que el Mundial. En el Mundial hay una fase definitiva, hay eliminatorias, y me parece razonable que los países participen en las eliminatorias y después hay países, en este caso candidatos, que vayan a la fase final. Fernando. André, yo te corregí la conjugación del verbo estuvo, porque creo que debiera haber sido estuvimos, porque hay una especie en esta elección de amnesia general, tanto en las personas que participaron de los gobiernos anteriores de la concertación, como incluso las personas que participaron en la oposición en los gobiernos anteriores y que se opusieron a cosas que hoy día valoran y que aplauden, pero tremendamente, o que votaron por ejemplo, acusaciones constitucionales que hoy día deploran, pero de hecho. Y por lo tanto creo que en ese sentido, cuando alguien hace críticas para atrás y participó en el primer gobierno de la concertación como jefe de gabinete del ministro de Hacienda y después posteriormente como ministro de Hacienda, por lo menos uno se debe sentir responsable, si no de todas las prácticas, por cierto, por lo menos del envión general que había. Y hoy día está como de moda casi calificar lo que pasó en esos 20 años como si hubiesen venido unos marcianos, arreglaron la cosa, no tuvo nada que ver con nadie de los que están alegando, cuando todo el mundo sabe que sí. Todo el mundo sabe que no se pudieron hacer determinadas leyes porque no estaban los votos. Todo el mundo sabe que no se pudieron pasar determinados tipos de cosas porque le está registrado ahí en las actas que se votó en contra de cosas que hoy día se valoran. Por lo tanto, ¿cuál es esta obsesión por mirar lo que pasó en los 20 años anteriores como si fuera de terceros? Tú fuiste parte de eso. Hay dos cosas distintas. Primero, la pregunta es, ¿hay obras concretas de esos 20 años que son buenas y que bueno que ocurrieron? Por supuesto que sí.
Tenemos un plan auge, antes no existía, tenemos una reforma de pensiones y una pensión básica, tenemos un seguro de desempleo, qué bueno que ocurrieron, no cabe ninguna duda. Mi crítica no tiene que ver con eso, al revés, yo he sido de las pocas personas en la concertación que ha defendido esa obra. Mi crítica tiene que ver con las malas prácticas políticas, con la influencia del lobby, con los príncipes, los varones y los coroneles que se han ido tomando los partidos políticos y que le han ido cerrando la puerta a la gente. Te cuento una anécdota. Con mi familia partimos en el mes de febrero en un viaje al sur. En la ciudad de Chanco, una mujer joven se me acerca, profesional, y me dice: señor Velasco, yo 3 veces postulé a un cargo público, las 3 veces me dijeron, si tú no eres de tal partido, no pierdas el tiempo, no participes. Te doy un segundo ejemplo. Esta semana recién pasada, una comisión de la Cámara de Diputados rechazó una vez más la idea de que los medicamentos se puedan vender en supermercados. Ustedes lo decían en la introducción, Chile tiene los remedios más caros del mundo. Hay remedios que valen 10 veces lo que valen en otros países. Y sin embargo, algo tan básico para introducir competencia como es que uno pueda ir y comprar una aspirina en un supermercado, se bloquea por el lobby. Eso es una mala práctica política. Eso tiene que ver con la funesta influencia del dinero en la política, tiene que ver con malas prácticas. A eso me estoy refiriendo. Te doy un tercer ejemplo. Este gobierno mandó un proyecto de ley para eliminar la cotización de salud de las Fuerzas Armadas. En su versión inicial le quitaba la cotización a los funcionarios con menores ingresos. Entre gallos y medianoche, y lo dijo con todas sus letras un subsecretario del ramo, porque los generales y almirantes se molestaron, resulta que se le quita la cotización a todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, en Chile, un general o un almirante no va a pagar por su salud y una madre soltera que gana 300.000 pesos con 3 hijos sí lo va a hacer. ¿Alguien dijo algo? No, pasó por la Cámara de Diputados soplado. Ese es el tipo de cosas que a la gente le indignan, que son ejemplos de mala política, y a eso va mi crítica. Ok, y si es que lo que tú señalas tiene que ver con que, me imagino, ni la coalición de gobierno, ni la oposición, no importa quién sea tu contrincante, tienen ideas para enfrentar. ¿Cuáles son las ideas originales que tú tienes? ¿Qué cosa original de idea nueva presentas tú? A ver, estamos hablando de salud, te doy un ejemplo. Yo soy partidario de que terminemos con el sistema que hoy día las ISAPRES le imponen a la gente con malos resultados y altos precios. Que tengamos una póliza básica de salud para todos los chilenos, ya sea que estén en ISAPRES o ya sea que estén en FONASA, con lo cual le damos un elemento de equidad al sistema y terminamos con esta cosa surrealista que tenemos hoy día. Es una idea bastante antigua, el plan único básico. No. Se ha hablado de un plan único al interior de las ISAPRES. Yo digo algo distinto. Yo digo un plan único entre ISAPRES y FONASA. Eso no se ha propuesto. Ahí tienes una idea, me parece totalmente distinta y no veo al tipo de cosas que está planteando. ¿Y con seguros adicionales para quien quiera? ¿Cuál es la idea de este plan básico universal? Un plan básico, de modo que todo chileno o chilena tenga una garantía mínima. Un auge generalizado. Exactamente. Andrés, uno entra en una elección para ganar y también entra para perder y para sembrar hacia adelante. Básicamente el lugar que está en juego en las primarias es el segundo lugar. Y ahí me da la impresión de que tú has tenido 2 malas noticias en los últimos tiempos. Una mala noticia fue la victoria de Orrego sobre Rincón y la segunda mala noticia fue la victoria de Ignacio Walker sobre Aldo Cornejo, en la medida en que Orrego y Walker van más bien a llenar el casillero del centro, que es el casillero que tú estás tratando de llenar. Hoy día tu jefe de campaña, Juan José Santa Cruz, renunció al Partido Metacristiano. Para mí no es coincidencia que renuncie una semana después de la victoria de Ignacio Walker. Por lo tanto, en ese casillero de centro tú estás peleando básicamente con Orrego. ¿Qué te diferencia a ti de Claudio Orrego? Me diferencian muchas cosas. Primero, en lo valórico lo tengo claro, en el resto me hace primero me diferencia el ser un independiente y que mi candidatura no esté condicionada a lo que ocurra dentro del partido. Me gustaría saber en qué medida esa candidatura está o no está condicionada por posturas partidarias. Y aprovecho de decir, porque tú lo mencionaste, Cristian, lo lamentable que resulta que Juan José Santa Cruz, que ha participado en mi campaña, se vea forzado a renunciar a su partido. Cuando los partidos llaman a una primaria en la cual pueden participar los independientes, puede haber candidatos independientes, y en el momento que un militante... renuncia es voluntaria, él no... Pero él dice que es muy forzado. Muy forzado. ¿Y por Eso qué? Pero da los elementos donde está forzado. Hay una No, discusión más bien que es una diferenciación que no habría ocurrido de haber ganado Orrego y Walker, porque ustedes podrían haber
juntado mucha gente de la DC y traerla para tu candidatura, se hubiera ganado Jimena Rincón o Aldo Cornejo, que son mucho más bacheletistas. En la entrevista que ustedes publicaron, Cristiano, hoy día, Juan José es muy claro. Y aprovecho de agradecerle la lealtad, el trabajo y el esfuerzo que le ha puesto a mi campaña, porque creo que es un ejemplo de compromiso. Él dice que, primero, sintió presiones, y segundo, que esto te revela el ánimo de los partidos políticos hoy, en que una persona que milita en un partido y que participa en una primaria en que se supone que los independientes pueden ir como candidatos, en el momento que expresa su preferencia, le caen todo tipo de fuerzas encima. Perdona, eso es muy contrario. Lo había expresado hace meses y renuncia después de estos dos eventos que te mencioné. No, a ver, Cristian, yo creo que lo que ocurre en los últimos días, y está en Twitter, en fin, hay un montón de cosas que están en el dominio público, se le vienen encima las presiones. ¿Por qué? Porque él participa de una candidatura independiente. Y se da la paradoja de que los partidos políticos siempre andan a la casa, votantes independientes. La Democracia Cristiana ¿no es cierto?, publicitó mucho el hecho de que en su primaria participaron muchos independientes. Está muy bien. Pero cuando un miembro de un partido trabaja con un independiente, eso no es aceptable, vienen las presiones y se fuerza una renuncia. Creo que de nuevo es un ejemplo de las malas prácticas de la política que mucha gente la tiene muy cansada. André, te quiero preguntar por una materia que me imagino debes tú manejar pero muy fluidamente, y que tiene que ver con justamente uno de los puntales que dice este gobierno, que tiene dos candidatos y que va a ir a primarias también, y que va, en caso de que a ti te vaya bien, vas a competir con alguno de los dos a la mano Goldborn, que dicen que ha sido la materia prima de gestión del gobierno, que tiene que ver con los empleos creados, que tiene que ver con el crecimiento sostenido, que tiene que ver con la recuperación de productividad y todo el asunto. Todo eso, ¿cómo lo lee un ministro de Hacienda al que le están diciendo cada día que eso no lo pudo lograr él? Hay cifras buenas, claro que hay cifras buenas, y qué bueno que hay cifras buenas, qué bueno que se han creado empleos. Creo que ninguna persona con el corazón bien puesto puede negar que la creación de empleo es buena para Chile. Ahora, en lo que yo no voy a participar es en el juego chico de decir, esta cifra es mía, me llevo yo el crédito, esta cifra es tuya, llévate tú la carga de la pena. Las cifras de los países, el desempeño económico se construye a lo largo de los años. Y qué bueno que en Chile hayamos hecho cosas a lo largo de muchos años que permiten que cuando llegó la crisis internacional, Chile estuviera bien preparado. Cuando pasó la crisis internacional en Chile, pasó al cabo de 6 meses, y no como en el caso de España, al cabo de 6 años sigue campeando. Entonces, sí, evidentemente hay cifras positivas, qué bueno, y es el mérito de las instituciones que fuimos por muchos años construyendo. Ahora, antes de que nos pongamos el sayo del exitismo, no perdamos de vista también que en el empleo, por ejemplo, quedan muchas labores pendientes. En Chile hay 3,5 millones de personas que tienen más de 18 años, menos de 65 años, que no están enfermas, que no están estudiando y que no tienen trabajo. Su inmensa mayoría son mujeres y son jóvenes. Y ahí están buena parte de las raíces de la pobreza y la desigualdad. Respecto de esa realidad se ha hecho poco. ¿Por qué? Porque este gobierno, a pesar de los avisos y de la propaganda y de la retórica inicial en materia de estructura del mercado laboral, no ha hecho prácticamente nada. Cuando tú dirigías el equipo político, esas cosas que criticas como ausencias en este gobierno, ¿qué hiciste tú como jefe del equipo económico? Yo traté de hacer cambios laborales y te soy bien franco, Matías, me fue mal. No había, absolutamente. El tema de la flexibilidad que yo me fui a estudiar las experiencias de varios países, justamente consciente que teníamos y seguimos teniendo un problema de empleo femenino, un problema de empleo juvenil. Planteé algunas ideas, no había agua en la piscina para eso, lo digo con toda franqueza. El sistema danés planteaste tú, si no me equivoco. El danés es uno de los ejemplos. En Dinamarca. Ir bien ahora, Andrés, si tú no tienes nada en el Parlamento o tú pretendes apoyar, ¿a quién apoyas tú al Parlamento? Porque es la misma pregunta que también le hicimos a Marco Enrique. Claro. ¿Por qué? O sea, tú tienes experiencia en el Ejecutivo, sabes perfectamente que sin un trabajo parlamentario no se puede gobernar. De hecho, estás en este minuto reconociendo una derrota justamente que fue en el Congreso. No, no el Congreso. Ni siquiera llegó. Ni siquiera. Tú sabías que no había nunca una ley, nunca una ley. Por eso, porque Cristian, yo lo planteé al interior del gabinete y en el gabinete no había agua en la piscina. De acuerdo, pero ¿qué puedes hacer tú como candidato con el Parlamento? Primero, si tú vas a participar de la concertación, ¿a quién apoyas al Parlamento? ¿O qué pretendes hacer tú para solucionar ese problema? Porque de verdad es una ficción de que se puede gobernar sin mayoría en el Parlamento o sin por lo menos un grupo considerable de apoyo. Esto me lo preguntan mucho, así que aprovecho de aclararlo. Primero,
Este es un sistema presidencial y el presidente necesita a los parlamentarios de los partidos, pero los partidos y los parlamentarios también necesitan al presidente. Y por lo tanto, los acuerdos tardan, pero llegan. Y eso ha sido la constante en todos los gobiernos. Al mismo tiempo, creo que es un poco injusto, Cristian, decir, bueno, ¿por qué usted es independiente va a tener problemas con los partidos y con el Parlamento? Como si el resto de los presidentes que tienen partidos no los tuvieran. La relación ha sido tormentosa con todos los partidos. Ricardo Lagos, con toda la popularidad que tuvo en su momento, tenía relaciones tormentosas con el Congreso, incluyendo con sus propios partidos. En el gobierno en que yo participé, buena parte del Partido Socialista se fue, se inauguró la etapa de los díscolos, etc. En el actual gobierno, parte importante de los problemas políticos de Sebastián Piñera han tenido que ver con la UDI. Por lo tanto, la tensión tormentosa, difícil entre Ejecutivo y Legislativo es, lamentablemente, una cosa permanente de nuestra institucionalidad hoy. Y decir, porque usted es independiente, tiene ese problema, la gente que viene de los partidos no lo tiene, no se ajusta a la realidad. Andrés, antes que llegues a esa situación tormentosa y eventual, si estuvieras en La Moneda, hay otra tormenta que sí viene y es cuando venga la lucha la competencia, llamémosla competencia, ¿ok? Por las primarias. Tú dices que participar es uno de los medios precisamente de tratar de insuflar cambio, de generar cambio. Pero pongámonos en la situación absolutamente tirada de los pelos, por supuesto, que gana Michelle Bachelet las primarias. Y tú en ese momento vas a tener que, como miembro de la Concertación, aunque la quieras cambiar, vas a apoyarla, ¿sí o no? Yo supongo que sí. Ahora, ¿con qué mecanismos? Porque ya no se trata del debate, se va a tratar de otra cosa cuando ya se está apoyando al que fue elegido. ¿Con qué mecanismo vas a continuar con tu lucha por cambiar la Concertación una vez que ya se decidió el naipe, si se decide? Estoy poniendo una hipótesis, por supuesto, muy improbable, si se decide de esa manera. ¿Cómo vas a continuar con la lucha una vez que simplemente se supone que tú te sumas a la campaña de la persona que venció? Fernando, yo entiendo que es difícil, pero yo estoy trabajando para ganar esa primaria. Sí, pero vamos, yo te pongo una hipótesis de trabajo, o sea, yo sé que es muy improbable, pero... Cuando uno participa no sabe si va a ganar o va a perder, da lo mejor de sí mismo para ganar. Tú me preguntas si no llegara a ganar, ¿qué ocurre? Yo te quiero decir, a diferencia de buena parte de los políticos tradicionales que participan en estas cosas con la calculadora diciendo, bueno, si me va mal, tengo el plan B, tengo esta pega, tengo esta cosa, yo no estoy participando así. Me la estoy jugando con todo y créeme que es un desafío difícil y exigente. ¿Qué va a pasar después? Exactamente de qué forma, por qué vía, por qué canal va a seguir mi participación en la política, te soy bien franco, en este momento no lo tengo claro. Yo llevo muchos años en la vida pública, he trabajado como economista, he trabajado como académico, trabajé como asesor, trabajé como ministro, escribí columnas en el diario que Cristian dirige y por lo tanto mi trayectoria de servicio público es una constante. Pero si tú me preguntas a mí, y soy bien franco, Cristian, si yo llegara a perder, estoy trabajando para ganar. ¿Qué va a ser el día 1 de julio? No lo tengo claro. Perdón, yo pensé que lo tenías claro porque tu ímpetu ha sido siempre el renovar la Concertación. Yo no esperaría que, aun que seas derrotado en esas primarias, tú continuarías, en tu calidad ahora de apoyador, de sustentador de la campaña, continuarías intentando alguna iniciativa precisamente para ese cambio. Y no simplemente vas a decir, bueno, no sé, a lo mejor me voy a dejar, a lo mejor no. No, pero es que es una pregunta distinta. Tú me preguntabas si yo iba a estar al categoría de la lucha para un cargo. Mi respuesta es que no. Ahora, si tú me preguntas a mí, creo yo... Estás respondiendo a la pregunta equivocada. Yo no hablé de cargos. Yo hablé de cómo tú vas a continuar, suponiendo que ya tienes que apoyar a la vencedora, qué esfuerzos, qué palancas vas a utilizar para tratar de promover lo que tú quieres, que es una renovación de la política. Quizás no estoy hablando de cargos. Quizás te escuche mal. Respondo a eso entonces. A ver, yo entiendo que el proceso de renovación de la centroizquierda chilena no termina el 30 de junio, evidentemente. Espero que me vaya bien y me estoy sacando la mugre para que sea así. Pero al mismo tiempo entiendo que uno compite para ganar, pero también puede perder. Si pierdo, voy a seguir trabajando en eso. Pero ese esfuerzo de renovación, y quiero ser aquí bien realista, tampoco ni comienza ni termina con lo que yo haga. Voy a ser parte de una generación de gente que está descontenta con la política, que está descontenta con los partidos, pero que quiere que a Chile le vaya mejor. Somos muchos, nos estamos juntando, nos estamos articulando. Una de las formas de articulación es mi campaña. Exactamente cómo se va a llamar, si va a tener o no va a tener un emblema y qué va a pasar el 1 de julio, sería bienaventurado que dé esos datos y ideas. Andrés, 4 años en el Ministerio de Hacienda, a uno le pone el rótulo y el moto de ser el más apretado del país, a todos los ministros de Hacienda, porque tienen que mantener la billetera, el presupuesto, los equilibrios.
Y es muy duro, y políticamente es muy ingrato. Cuando hay las discusiones de salario mínimo, sobre todo, pasa a ser el más ingrato de todos los papeles. Tú que conoces bien hasta dónde se puede y hasta dónde no responsablemente, el gobierno acaba de enviar un proyecto en torno a 206.000 pesos. 205.000 pesos. ¿Cuánto crees tú, que es responsable hoy ofrecer como salario mínimo en este país? Para que no se afecte el empleo, para que no se afecte la economía, etc. ¿Cuánto? Yo creo que el gobierno hizo exactamente lo que no hay que hacer. Primero, convirtió el salario mínimo en parte de la fiesta con serpentinas y chayas en la moneda, con lo cual inevitablemente lo politizó. Segundo, en Chile había un calendario, se veía una vez al año, cambió ese calendario por razones puramente electorales. Y tercero, y aquí voy directamente a tu pregunta, no me parece, y lo que hace con toda su claridad, que centrar la discusión de la pobreza exclusivamente en el salario mínimo le haga un favor a nadie. ¿Por qué? Porque una familia pobre vive el salario mínimo, pero además recibe subsidio del agua potable, subsidio de la luz, vive en una vivienda social, tiene asignación familiar, etc. Y lo que el gobierno nos debe decir, si nos vamos a tomar el tema de la desigualdad en serio, es cuál es el conjunto de ingresos que va a recibir esa familia, y ahí tenemos una... Tú eres economista y sabes más que yo, ceteris paribus, los mismos ingresos, los mismos subsidios antes, y eso lo mantenemos igual, porque no se toca. Estamos hablando de este factor que se mueve. Es que justamente... El de salario mínimo, el que el gobierno envía 205.000 pesos, 206.000 pesos, ¿en cuánto crees tú que es responsable hacerlo hoy? Sin mover todos los subsidios, todos los aportes del Estado a esas personas pobres. Es como tú me digas, mira, vamos a poner carne, pero no sabemos si va a haber papas o va a haber charquicano. Sabemos que subsidios, sabemos que no, porque justamente ese es el punto. La política pública tiene más de un instrumento para incidir en la pobreza. Hubo un año, por ejemplo, cuando venía la crisis, en que nos parecía prudente no exagerar el incremento del salario mínimo, queríamos ayudar a las familias más pobres, que hicimos, subimos más la asignación familiar. Sí. Es un conjunto de ingresos, y cuando el gobierno toma esto, hace una fiesta política, y además... Que me interesa tu mirada economista de verdad. ¿Se puede responsablemente ofrecer 250.000 pesos hoy día de salario mínimo para lo que significa Matías, la economía chilena hoy? Si fuera tan fácil para eliminar la pobreza como legislar un salario mínimo de 500 o de 1 millón, todos los países lo habrían hecho, no habría pobreza en el mundo. Evidentemente que hay limitaciones, y justamente porque hay limitaciones, lo que los países hacen cuando las cosas se hacen bien es que toman un paquete de ingresos y se ayuda a la familia. Te doy un ejemplo. Cuando yo era ministro aprobamos el subsidio al trabajo joven, que ayuda con platas públicas a ese joven donde el salario mínimo es muy bajo. Ese es el tipo de políticas comprensivas, globales, que hay que abordar. Transformar el salario mínimo y además sumarle un bono en un espíritu de pelota de fútbol política, que unos la batean para allá y unos la batean para acá, y al final se aprueba a las 5 de la mañana porque un parlamentario se enojó, no se enojó, se fue de la sala, no es la manera de ayudar a las familias más pobres de Chile. No me quedé con la cifra que quería obtener. Andrés Velasco, candidato presidencial, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y a ustedes, buenas noches, Andrés, muchas gracias. A ustedes los quiero dejar invitados para el próximo bloque, que viene Eduardo Vergara, que es un profesional, un sociólogo, me parece que es el experto en estos temas de droga, de políticas públicas de droga. Tiene una encuesta de drogas y mujeres que acaba de salir de su propia fundación, que es la ONG Asuntos del Sur. A la vuelta con nuestro siguiente invitado.